La ciudad, antecedentes y nuevas perspectivas. Primeramente vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la sociología urbana. Se dice que es el estudio sociológico de la vida social y de las interacciones humanas en lo que son áreas metropolitanas. Esta, como definición, es una disciplina normativa que intenta estudiar lo que vienen siendo las estructuras, los procesos, cambios y problemas referentes al área urbana. Por esta razón posee aportaciones muy importantes para el urbanismo y para el diseño y la implementación de políticas para la administración pública. Por medio del análisis estadístico, la observación, la teoría social, la entrevista y otros métodos, incluyendo las tendencias de migración y demografía, economía, pobreza y relaciones internacionales y tendencias económicas. Este proyecto se hace con la finalidad de poder entender un análisis más detallado acerca de lo que se entendía por lo que es la urbanización como un modelo ideal en la ciudad del siglo XX y cómo es el contraste de lo que hoy en día se ha perdido la esencia de aquel modelo idealista. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el antecedente. Aquí estamos citando a un sociólogo llamado Roberto Donoso Salinas. Este autor decía buscar el origen de los antecedentes de la sociología urbana. Con el proceso de la urbanización fue cambiando la percepción de la vida de las clases dominantes, de los intelectuales y del proletariado. A esto, este Donoso lo denominó cuestión social. Este concepto surgió en el año de 1929, pero en aquel momento nadie le tomó la importancia necesaria, hasta el momento en el que fue aceptada como una crisis dentro de la sociedad. Este fue el primer referente empírico que tuvo lugar en la ciudad de Berlín al finalizar el siglo XVII. En aquel entonces, este Donoso veía en la escuela de Chicago a dos autores muy importantes, quienes eran Frederick Leplay y Charles Booth. Leplay era el creador del Social Survey. Sus investigaciones dieron origen a lo que vendría siendo la escuela de Chicago. Posteriormente surgió Tönnies y Zimmer, quienes figurarán dentro de los clásicos alemanes. La contribución más importante de Tönnies fue la conceptualización de las relaciones a través de la separación de la comunidad social, y la de Zimmer describe los cambios de actitud conceptualizadas en las características del habitante dentro de lo que vendría siendo la ciudad. George Simmel habla acerca de lo que es la metrópoli y la modernidad. Este autor explica el tipo de intercambio de la comunicación en las ciudades, como son las posibles consecuencias de la formación de la personalidad dentro del ser humano. En las metrópolis europeas, Simmel veía nuevas conductas de organización social. Él destaca la distinción entre lo que vendría siendo la ciudad y el campo, con criterios más que nada demográficos y territoriales. Dentro de la ciudad, él ve el término de mercado, el cual lo va definiendo como un elemento de intercambio, de interacción social y transformación en base al tiempo, geografía y clases. La mayor influencia que tuvo este tema de lo de la ciudad, su estructura, vendría siendo la escuela de Chicago, según la filosofía de George Simmel. La visión chicagense de una ciudad en constante transformación, formada de grupos e individuos heterogéneos e interdependientes, orientada hacia la desorganización y cuyo único recurso se encontraba en el distanciamiento, recuerda con mucho a la sociedad metropolitana del autor George Simmel. La historia de la Escuela de Chicago como grupo de investigación encuentra sus orígenes con la labor de William Isaac Thomas, uno de los primeros académicos dentro del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, a principios del siglo XX, quien hizo un trabajo empírico y sistemático para la comprensión de los fenómenos e interacciones urbanas. En lo referente a la ciudad, otro autor llamado Park aborda el análisis necesario para una sociedad urbana de Chicago a principios del siglo XX.
Más que nada va referido a la organización formal de la ciudad, su análisis de vecindarios, la unidad socioambiental, la segregación social ambiental, segregación social urbana e incidencia de la ciudad, su movilidad, economía, control y publicidad dentro de la sociedad. Pensar y analizar la ciudad. Pensar la ciudad desde cualquier perspectiva y para cualquier interés implica hacerlo en términos de su totalidad, reflexionarla con la intención expresa de contener el máximo número de variables significativas. Sin embargo, lo que le preocupa a la geografía urbana, con la crisis del estructuralismo y su versión marxista, y de todas otras posibilidades o vías de pensar con el referente último de la totalidad o generalidad, desaparece cualquier posibilidad de pensarla más allá de un solo fragmento, sino se debe de pensar como la generalidad. Hoy en día las ciudades sufren un grave problema referente a la estructuración. Podemos citar a George Simmel, quien analizaba la naturaleza de las relaciones que marcaban el modelo de intercambio que predominaría en la ciudad, y en base a ello creó una estructura que convendría a la interacción social. Por otro lado, a través de los años, ese modelo ideal se ha ido deformando, creando ciudades que no tienen la elocuencia en su estructuración y que solo cumplen una demanda referente a la saturación de la población, descuidando los elementos esenciales de la integración de la infraestructura urbana relacionada con los modelos ideales de la vida humana en sociedad. Estos sociólogos descritos en la presente investigación se han preocupado por mostrar a la población cómo son los modelos en base al comportamiento social, a la estructura orgánica, tomando en cuenta factores de tiempo y de geografía, que es lo que han observado en base a estudios empíricos y científicos para poder tener bases sólidas. Sin embargo, se han descentralizado a la hora de hablar acerca de la ciudad, ya que ésta puede tener una infinidad de formas de su planteamiento. Retomando el título del trabajo, se puede decir que la ciudad y su estructura se ha estudiado desde siglos atrás, pero mientras haya fines políticos y no haya conciencia por parte de los burócratas, estas bases que se han estudiado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no van a servir de nada. Y lo peor de todo es que la ciudadanía no toma conciencia porque no tiene la educación previa con respecto al tema, y que todo lo bueno o malo de la estructuración pasa por desapercibida, cuando la realidad es que en ocasiones pone en riesgo la salud física y mental de los ciudadanos. Algunos de los principales problemas que podemos identificar es la falta de la visión e integración metropolitana, la inseguridad pública, la falta de inversión en lo que es la industria y su desarrollo económico, aunque este poco a poco ya va creciendo. El terrible problema referente al transporte público, a la contaminación ambiental que va ligado a vialidades y movilidad urbana, y pues parte de lo que es la imagen urbana que también ya está en ese proceso de desarrollo, de crecimiento.